Bienvenidos a Triple R. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se me pregunta pero constantemente y es con respecto al combustible. ¿Qué combustible me conviene usar? Si super, si premium, más octanaje, menos octanaje. ¿Qué pasa si tiene mucho? ¿Qué pasa si tiene poco? El tema es el siguiente. El combustible que conviene utilizar para lograr mayor performance y no poner en peligro la vida útil del motor es el que tenga el menor octanaje siempre que esté dentro de los límites que nos permite el fabricante, y lo vamos a encontrar en el manual del vehículo que tengamos. Es 93 en adelante, pongámosle 93, siempre de buena calidad, pero 93. No le pongamos 95, no le pongamos 98, y no es por una cuestión de no gastar dinero de gusto, sino que es por una cuestión de performance y además de para tener la mejor puesta a punto del encendido en el uso del motor. Y esto por ahí va a confundir un poco, y ahora lo voy a explicar. Van a decir qué tiene que ver la puesta a punto con el combustible. Si nosotros cambiamos combustible, la chispa la va a seguir tirando siempre en el mismo lugar. Bueno, justamente por eso. Pero viene por otro lado, pero termina siendo, la cuestión termina siendo ahí. ¿Y por qué? La nafta es exactamente la misma. 92, 93, 95, 98. La diferencia es que a medida que tiene más octanaje está más aditivada para lograr más, para que la detonación sea a mayor temperatura. ¿Y por qué a mayor temperatura? Porque la compresión genera temperatura. El tema es que cuando nosotros tenemos mucha compresión generamos mucha temperatura. Y antes de que tire la chispa, el combustible se quiere encender. Eso genera el pistoneo y eso es muy destructivo para el motor, así que tenemos que evitarlo sea como sea. O sea, el combustible está detonando antes que nosotros le tiremos la chispa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros aditivamos la nafta para que tenga mayor octanaje, o sea, porque le ponemos un elevador de octanaje, cuando nosotros tenemos motores de competición que tienen muchísima compresión y el combustible no nos da, le ponemos elevador de octanaje. O si nosotros tenemos un combustible de mayor octanaje del mínimo que nos recomienda el fabricante, lo que nos va a pasar es que vamos a tener un combustible que no solamente va a detonar a una temperatura mayor, sino que va a tardar más en detonar y en encender. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo siguiente, ahí vamos con el tema de la compresión, así que vamos del encendido, así que vamos ahí. Si nosotros tiramos la chispa para que el combustible se encienda cuando justo está el pistón en el punto muerto superior, es lo ideal. Ahora, ¿qué pasa? Si tarda más el combustible en encender, nosotros vamos a tirar la chispa para que esté en el punto muerto superior, pero como vamos a poner un combustible que tarda más, ya va a estar bajando. Entonces, un motor que tiene una compresión de 12 a 1 va a ser como si le bajáramos la compresión a 10 a 1. ¿Por qué? Porque cuando se enciende el combustible, en vez de estar en el punto muerto superior, ya está bajando. Y eso es una pérdida de potencia muy, muy significativa. Usted imagínese que un motor de 600 centímetros cúbicos monocilíndrico de unos 10 a 1 de compresión puede llegar a tener unos 40 caballos, pongámosle. Si ese mismo motor lo llevamos a 14 a 1, lo que nos va a obligar a utilizar un combustible de 98 octanos, pero que no va a ser tampoco una compresión de auto de cuarto de milla. Si teníamos 40 con una compresión de 14 a 1, lo vamos a llevar prácticamente a 70 caballos. O sea, es dramática la diferencia que hay de potencia con el aumento de compresión. Y si nosotros utilizamos un combustible de mayor octanaje, va a ser como si estuviésemos bajando la compresión. ¿Y por qué vuelvo a lo de la puesta a punto? Porque va a ser como si nosotros estuviésemos tirándole la chispa después a un combustible de menor octanaje. Entonces el combustible que tenemos que usar siempre es el de menor octanaje, de lo cual recomienda el fabricante. Ahora, y para terminar un poco con esto, nosotros cuando hacemos un remapeo para que tenga más potencia la moto y un motor aspirado,
o sea, no son motores con turbo, lo que se toca fundamentalmente, lo que más se toca es el avance del encendido. ¿Y por qué? Porque no en cualquier, o sea, en el mundo todos los combustibles tienen variantes. Y el fabricante necesita hacer que sea una moto que se banque el combustible más explosivo, el que detona antes. Entonces todas las motos están atrasadas para el combustible que nosotros vamos a usar seguro. Y vamos a estar perdiendo capacidad de la compresión justamente por eso. Y entonces lo que se hace no es ni más ni menos que avanzarlo al punto ideal donde, se va a estar encendiendo el combustible en el punto muerto superior. Para eso, la chispa la tiene que estar tirando antes de que llegue el pistón. Pero es justamente para lograr eso. Y por eso también, cuando nosotros aceleramos, la chispa se avanza, la empieza a tirar cada vez antes. Porque claro, llega más rápido al punto muerto superior y nosotros el tiempo de que alcanza a encenderse el combustible es el mismo. Entonces, claro, tenemos que ir tirando cada vez antes para que ese tiempo va a ser exactamente el mismo, pero bueno, como va a llegar más rápido, lo tenemos que ir tirando cada vez antes. Así que bueno, de esta manera concluimos con esto para terminar de definir esta cuestión y también para tocar un poquito de qué es lo que se hace cuando se remapea, por qué se logra ese 5% de potencia extra, no es ni más ni menos que optimizando eso al combustible que nosotros estamos usando. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video.